Pues aquí estamos con la mañanera de Ángel dominical, no tan madrugadora, pero decidí, tomando en cuenta que a esta edad ya el organismo ya empieza a decir bájale tantito, ayer no grabé y hoy lo hago un poco más tarde que lo acostumbrado, pero con el mismo interés y gusto de comentar con usted algunos temas hoy que revisten desde mi punto de vista especial importancia. En la mañanera del viernes y en algunos comentarios de la semana, he mencionado o he buscado mencionar con claridad, espero haberlo logrado, que las cosas no van bien y no solo eso, sino que van de manera franca al deterioro. Las actitudes y declaraciones del presidente no dejan espacio para el menor optimismo. Hay una pregunta que le quiero dejar también este domingo para que si tiene tiempo la piense, le dé vueltas y si puede de alguna manera emitir algún juicio o alguna conclusión en relación con lo que le voy a preguntar, no solo lo agradecería yo a distancia, sino que creo que también los suyos y usted mismo lo va a agradecer. Y esto se debe a que es preferible en países como el nuestro, en las condiciones actuales que enfrenta México, saber o tener una idea más o menos clara de hacia dónde vamos o hacia dónde nos lleva el gobierno en funciones y particularmente la visión del gobernante que lo encabeza. Estoy convencido por los acontecimientos acumulados o que se han realizado estas últimas 2 o 3 semanas, que hemos cruzado ya el punto de no retorno. Son demasiadas cosas que se muestran ya de una manera clara, inobjetable, que el presidente de la República no tiene intención alguna de modificar ese camino o esa ruta que nos lleva al desastre. Por alguna razón que ignoro, desconozco si se debe esto a una juventud difícil, a una incorporación temprana al PRI en aquellos años en Tabasco, a haber sido despreciado y hecho a un lado para algunos puestos de elección popular en calidad de candidato, o simple y sencillamente un grupo de poder, un grupo fáctico en Tabasco, lo obligó a salir del PRI de la peor manera posible. Más aún cuando él pudo haber pensado que le había dado todavía al PRI lo mejor de sí, compuso el himno del PRI tabasqueño, muestras evidentes de una convicción de que el PRI era el partido que merecía o que podía salvar al país en aquellos años. De alguna manera, pues, López inicia una caminata en el desierto que lo llevó prácticamente a traicionar a todos los que lo apoyaron. Es un hombre por definición traidor. Alguien confía en él, Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, y lo traiciona. Un grupo de camaradas o de compañeros del PRD, no solo los chuchos, también los traiciona. Y así va a traicionar a no pocos de los que actualmente comparten con él el gobierno y militan, o al menos dicen que militan, en ambas cámaras del Congreso de la Unión. La naturaleza, pues, de López es traicionar a quien lo apoya y aferrarse a una visión caduca, aceda, de pasado. Aquí también desconozco si se debe a que él abrevó ideológica y políticamente en esas ideas o en esa visión del desarrollo y ahí se quedó estancado, o simplemente es una visión, aquí sí, como diría el doctor Enrique Krause, una visión mesiánica de sí mismo, de que se considera el salvador del país amenazado por el imperio y por supuesto ese fantasma que él ha creado y él mismo se asusta de esa fantasía que creó del neoliberalismo.
López, pues, es un hombre de pasado, es un hombre de ideas caducas, acedas. Y al enfrentar la realidad desde el 1 de diciembre del año pasado, del 2018, en vez de entender que su visión era totalmente absurda frente a una nueva realidad que él no entendía y no entiende, y además jamás entenderá, no cambia, sino que se aferra a lo mismo y las consecuencias están a la vista. El país va de mal en peor, no solo en lo que se refiere a la división entre los mexicanos, sino a una intención manifiesta de llevar a la economía prácticamente a una debacle. ¿Por qué? ¿Será porque él dijo alguna vez que no importaba que Pemex se arruinara porque él lo levantaría o ellos lo levantarían de las cenizas como el ave fénix? Creo que fue una discusión con el que era senador en aquel entonces, Carlos Navarrete. Si estoy equivocado con quién fue esta discusión, ofrezco una disculpa, pero la expresión de López ahí quedó para la historia. Hoy parece decirnos todos los días lo mismo. Esto tiene que caer hecho pedazos, en ruinas, para que de ahí, a partir de ese desastre que voy a crear sistemática y conscientemente, vamos a rescatar a este país. Sin embargo, la realidad económica de los países y política, por supuesto, también no funciona de esa manera. Un nuevo gobierno construye sobre lo que los anteriores han construido. Elimina lo negativo, lo que le parece dañino para el avance, para la modernización y para sentar las bases de un mejor futuro, pero él está dispuesto a acabar con todo y con todos. Esa megalomanía, ese delirio de grandeza de pensar que él es el único que tiene la verdad, es sumamente peligroso. Para él, no me interesa él en su salud mental, es peligrosa para el país y su futuro. Por eso yo le pregunto a usted hoy, en este domingo tranquilo, le pregunto, ¿piensa usted que no hay ya otra salida más que la debacle, tanto en lo económico como en lo político? ¿Tendría usted confianza en que esta gobernación que está llevando a cabo López, en compañía de un grupo de incapaces y de mediocres que lo rodean, es lo adecuado? ¿Piensa usted que efectivamente vamos a tener en 2 o 3 años un sistema público de seguridad social mejor que el de Dinamarca o el de Canadá? ¿Piensa usted que vamos a crecer al 4% en promedio en este sexenio? ¿Piensa usted que va a haber dinero para todas las ocurrencias, para darle todo a todos? ¿Por qué no le pone usted una pizquita de sal a ese guisado y empieza a preguntarse por qué hoy la violencia se ha recrudecido? ¿Por qué la infraestructura en ciudades como esta, donde sobrevivimos, en la Ciudad de México, se deteriora a pasos agigantados? ¿Se ha preguntado usted por qué el crecimiento de el número de vendedores ambulantes, que no lo son tan ambulantes, son prácticamente fijos? ¿Se ha preguntado usted acerca de esta incapacidad manifiesta de quien se dice ser científica y del equipo que lo rodea, particularmente un joven iluso que piensa que esto puede convertirlo en una capital europea en materia de movilidad, por ejemplo? ¿Se ha dado cuenta usted del estado en que se encuentran no pocas unidades del Metrobús, por ejemplo? Es decir, hay una serie de mensajes que la realidad nos están enviando que nos dicen de una manera más que evidente: las cosas no van bien y avanzan hacia estar mal, a estar peor. Yo no sé si sea usted de aquellos que ofenden, que insultan a las personas que no comparten su punto de vista, si es que usted es uno de los babiantes e hipnotizados seguidores de López. Si usted fuere uno de ellos, creo que no lo es, en este canal no abunda esa subespecie humana. Si usted fuere una de esas personas,
yo le pediría doblemente que se haga un favor. Piense si con insultos a quien difiere se van a corregir las cosas en la economía o en la política. Vea usted lo que está sucediendo con el Poder Legislativo. De repente, 8 diputados votaron en contra de la reforma educativa. Y en vez de el presidente respetar la decisión de un legislador, un diputado, que no lo representa a él, esos diputados representan a los electores que lo eligieron en el Distrito Federal correspondiente. A eso se debe ese diputado. Y en conciencia él considera que lo dictaminado o lo propuesto a la soberanía de la Cámara de Diputados es incorrecto y vota en contra. En ese momento la ira y el fuego que todo lo destruye de López lo señala como fifís. Lo que desea López en realidad es la sumisión total, abyecta del Poder Legislativo. ¿Eso es lo que piensa usted que va a sacar adelante a este país? Un gobierno unipersonal, pero ni siquiera con un gobernante inteligente, conocedor de la realidad del mundo y del país. El que haya visitado 3 o 4 o 5 veces los municipios del país, eso no significa que tenga un conocimiento claro, objetivo de la realidad de esos mismos espacios geográficos. No, simplemente que pasó por ahí y con su voz tipluda lanzó arengas en contra de la mafia del poder. Pero eso no significa que conoce los problemas del país y sus causas y tiene la capacidad intelectual para diseñar una política pública que enfrente esas causas y las elimine como obstáculos para el crecimiento y la modernización del país. Termino pues repitiendo la pregunta. ¿Piensa usted que ya rebasamos el punto del no retorno y que la única solución que tenemos frente a nosotros, el único desenlace que tenemos frente a nosotros es la debacle, tanto en lo económico como en lo político? Piénsele. Si difiere usted de mí, ponga su opinión en el espacio para ello en el canal donde aparece esta mañanera, que no fue hoy tan mañanera, por lo cual le ofrezco además una disculpa. Piénsele y vuélvale a pensar y nos vemos mañana aquí en este espacio, empezar una semana más con la mañanera de Ángel la Buena, la auténtica, donde se habla claro y de corrido al horario acostumbrado, el horario matador de las 6:30 de la mañana. Gracias.